Muy bien, mis hermanos queridos, buenos días a todos. En lo que van llegando los otros hermanos, vamos a, eh, vamos a abrir este tiempo en oración, hermanos. No sin antes decirles feliz Día de los Padres, a aquellos que son padres. Feliz Día de los Padres, que el Señor los bendiga, hermanos. Vamos a encomendarnos al Señor, que nos bendiga en este tiempo, hermanos, y así arrancar esta clase. Hay mucho que cubrir, así es que pidamos la bendición del Señor. Padre amado, te damos gracias por tu gran amor y tu fidelidad, Señor, al permitirnos venir a este lugar y contemplar, Señor, esta clase. Suplicamos que nos bendigas con tu presencia y tu dirección. Pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe, contemplando, Señor, paso a paso esta clase de este día. Por amor a tu nombre y por amor a tu Hijo, suplicamos, bendigas este tiempo y ayudes a tu siervo. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Bien, hermanos, hay algunos hermanos que están de vacaciones. No van a poder estar con nosotros, así es que oremos, vamos a orar por ellos más adelante, que el Señor les dé un buen tiempo, pero nosotros nos ha querido el Señor estar aquí para seguir esta lección que estamos contemplando, hermanos. Un breve recordatorio nomás. Recuerden que yo les dije que traten de comprar estos dos libros si no los tienen, ya que les va a servir en su crecimiento espiritual para ir creciendo, hermanos, en la enseñanza de la doctrina reformada. Este libro se llama las tres formas de unidad. ¿Okay? Recuerden que los cánones de Dort no son en sí, ellos no son toda la fe reformada, hermanos. Necesitamos ver los cánones de Dort a la luz del catecismo de Heidelberg y la confesión de fe belga. Así es que si ustedes compran este libro, aquí ya traen las tres formas de unidad, ¿ok? Es un recurso muy importante que nos va a ayudar a comprender todo lo que es la fe reformada y lo que la iglesia ha venido sosteniendo. También este libro, hermanos, es muy importante, la fe bíblica e histórica del Evangelio, ¿ok? La fe bíblica e histórica del Evangelio. Aquí usted va a ver lo que la iglesia ha venido sosteniendo, hombres de Dios en el pasado, lo que ellos creían y cómo la iglesia pues ha continuado esas enseñanzas a través del tiempo, hermanos. Muy bien, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a Efesios, capítulo 2, y vamos a dar lectura al texto asignado para esta lección, hermanos, de la soteriología, ¿ok? Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. La palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos queridos, los que estuvieron la clase pasada, recuerdan que yo mencioné dos términos teológicos que les dije que es importante que se familiarizaran con estos dos términos teológicos, porque los iban ustedes a escuchar en un futuro, si es que no los han escuchado ya. ¿Alguien se recuerda cuáles son estos dos términos teológicos que les dije que se familiarizaran? ¿Alguien se recuerda? Hermano Luis, ¿sí? Sí, los tengo escritos.
Exacto. ¿Cómo? Sinergismo y monergismo. Monergismo y sinergismo. Hermanos, es importante de verdad que nos vayamos familiarizando con esto. Este término teológico del monergismo, recuerden que nosotros dimos ya la definición y dijimos que está compuesto de dos vocablos griegos, ¿ok? Mono y, ¿cuál es el otro? Gismo, ¿ok? Y eso, cuando los unen, significa que, en cuanto a la obra de la salvación, significa que Dios es el único que obra en la salvación del hombre, ¿ok? Eso significa que la obra de la salvación del hombre es independiente y soberana del Dios Trino solamente. Este término de sinergismo, recuerden que están unidos también de dos vocablos griegos, de siner, que significa juntos, y gismo, que significa obra, y cuando las unimos, entonces quiere decir que hay un conjunto trabajando mano a mano. Entonces, este sistema sostiene que, o este punto de vista sostiene que la salvación del hombre es una cooperación entre Dios y el hombre. O sea, el hombre coopera y Dios coopera. Entonces, el sinergismo significa esto prácticamente. El monergismo sostiene que Dios es el único autor de la salvación del hombre. Es una salvación que Él hace, no por obras, no por algo bueno que nosotros hayamos hecho para merecer la salvación, no por raza, por color, nada de eso, hermanos. Simplemente de su gracia soberana. ¿Ok? Importante que nosotros sepamos esto. Ahora, hermanos, regresando al texto de Efesios, que nosotros hemos leído y que es el asignado a la lección de la soteriología, vamos a notar, hermanos queridos, si ustedes mantienen sus Biblias abiertas ahí, vamos a notar la frase que dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué nos indica la frase por gracia sois salvos? ¿Qué significado tiene esto del gracia? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. Eso significa que no hemos hecho nada para merecer esto, ¿verdad? Entonces, la salvación, dice aquí, de acuerdo a Efesios, que es por gracia, gracia de Dios, favor inmerecido para aquellos que reciben la salvación, hermanos. Al contrario de lo que nosotros merecíamos, nosotros que merecíamos de acuerdo a lo que ya hemos visto o a la luz de las enseñanzas que hemos visto, hermanos, sin la gracia de Dios, ¿qué merece el hombre? De acuerdo a Romanos 3:23, la muerte, ¿verdad? La separación, destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, éramos merecedores de eso, y esto, cuando Dios derrama de su gracia en una alma, en un ser humano, ¿verdad? No lo hace porque lo merecíamos. Y tampoco cuando Él deja a una persona o la pasa por alto, no significa que es injusticia. Simplemente está dejando a esa persona en su estado que ellos mismos han seguido. ¿Ok? Importante. Ahora, hermanos, debemos decir y aclarar también que el requisito que Dios pide aquí para obtener esa salvación en Cristo es la fe, porque aquí Efesios dice que es por medio de la fe. Aquí, hermanos, este texto de Efesios nos hace ver que también la fe es un regalo de Dios. Es algo que nosotros no podemos tener esa fe, pero Dios de su gracia
nos otorga la fe. Entonces, cuando nos otorga la fe, entonces hace el llamado para venir, ¿verdad? Hace el llamado a través del Espíritu Santo, nos convence de pecado, nos convence de nuestro estado de impureza, y entonces nos permite venir hacia Cristo. Entonces, toda la salvación, como vamos a ir viendo, hermanos, es una obra de Dios solamente. Ahora, hermanos queridos, quiero que piense por un momento en la mujer samaritana. Tocamos brevemente y dimos unas pinceladas en la clase pasada acerca de la mujer samaritana. Y yo quiero que transporte su mente cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que le era necesario pasar por Samaria. ¿Ustedes se recuerdan el texto? Bueno, hermanos, pónganse ahora por un momento, transporte su mente a aquella escena cuando esta mujer samaritana, ¿ok?, está destituida prácticamente de la gloria de Dios. Está fuera prácticamente de la gloria de Dios. Y en un momento determinado, hermanos, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que tenía que pasar por Samaria. Ahora, hermanos, veamos aquí el panorama y detengámonos a analizar y contemplar esto con cuidado. Noten ustedes que ahí, hermanos, la mujer samaritana prácticamente está en un estado de oscuridad. Prácticamente ella estaba siguiendo con su propio entendimiento, ¿verdad? Ella decía que adoraba a Dios. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo fue el que toma la iniciativa y viene hasta Samaria, donde está esta mujer. Ahí se recuerda en el pozo, que viene a sacar agua al pozo. Y el Señor Jesucristo fue el que busca a esta mujer. Fue el que toma el primer paso. Y el Señor Jesucristo es el que le hace ver las cosas a esta mujer. ¿Ok? Entonces, esta mujer recibe gracia de Dios. Seguramente había muchísima gente ahí en Samaria, hermanos, ¿verdad? Y no todos recibieron esta, si quiere usted decirlo así, revelación, este encuentro con el Señor Jesucristo. Pero a esa mujer sí, esa mujer recibió. Pensemos en otro personaje bíblico, Pablo. Todos conocen la vida de Pablo, el fariseo. Hermanos, el camino de Pablo era camino de muerte. Este hombre realmente estaba perdido, vivía en un legalismo intenso. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega el momento de que el Señor Jesucristo se revela ante Pablo? ¿No fue que Cristo tomó la iniciativa y se reveló y quiso, le plació revelarse al fariseo Pablo? La Escritura dice que sí, hermanos. La Escritura dice que sí. Entonces, ¿por qué a Pablo y a los otros que iban con él no? ¿Por qué a Pablo sí y a los otros no? O sea, ¿era merecedor Pablo más que los otros de esa revelación, de esa gracia? No, por supuesto que no. Pablo estaba igual, en la misma, digámoslo así, en el mismo escenario que los otros, que todos, ¿verdad? O pensemos en otro personaje, hermanos. Mateo el publicano. A ver, todos conocemos la historia de Mateo, ¿verdad? Un oportunista, un engañador, un recaudador de impuestos, ¿verdad? Que hacía por ahí sus trampas y todo eso, hermanos, así como Zaqueo. ¿No fue Jesús, cuando usted lee
detenidamente el llamado de Mateo, ¿acaso no fue el Señor Jesucristo quien vino a Mateo y lo encontró en esta situación de vergüenza, de iniquidad, de pecado, de maldad, sentado ahí haciendo, ¿verdad? ¿Acaso no fue el Señor Jesucristo quien dio el primer paso? Claro que sí, hermanos, claro que sí. Y para ponerlo más, a ver, hermanos, yo estoy seguro que Mateo ya había escuchado del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo se oía por todos lados hablar de él, ¿verdad? ¿Acaso Mateo dijo, mira qué bien, yo voy a ir y yo voy a buscar a Jesús? No, la inclinación de su corazón siguió igual por el pecado. O sea, aunque él haya escuchado de Jesús, de sus milagros, de esto y del otro, y la palabra que todos estaban admirando, que el Señor Jesucristo declaraba, Mateo siguió igual, haciendo las mismas trampas, el mismo engaño, el mismo pecado. No fue hasta que el Señor Jesucristo vino a su encuentro y entonces le dijo, sígueme, sígueme. Hermanos, o pensemos en Pedro. Pensemos en Pedro, a ver, un hombre impulsivo, un hombre blasfemo. Hermanos, ¿acaso no fue el Señor Jesucristo quien vino y le buscó? La Escritura es clara, que dice que Él llamó a sus discípulos. Claramente dice, ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes, hermanos. ¿Por qué lo hizo, hermanos? A ver, ¿por qué lo hizo? ¿Acaso había algo extraordinario en Pablo, en Pedro, en Mateo, en aquellos discípulos que él llamó, en la mujer samaritana, en todos aquellos que vemos que reciben el llamado? ¿Por qué lo hizo, hermanos? Hermanos, lo hizo por su soberana voluntad. Por su soberana voluntad, porque así le agradó al Padre, hermanos. Mire, vamos a Mateo. Vamos a Mateo 11:25. Mateo 11:25. ¿Quién lo puede leer, hermanos? En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Siga leyendo, hermana. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Wow, hermanos. Hermanos, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, dice el texto que porque así te agradó, Padre, porque sí te agradó. Entonces, todas las cosas le fueron entregadas. Hermanos, vamos a un pasaje más, porque yo quiero vamos a Romanos. Vamos a ir profundizando. Romanos 8, 29 al 33. Romanos 8, 29 al 33. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vuélvalo a repetir, hermana, por favor, perdóname. Porque a los que antes conoció... Escuchemos bien. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje está hablando sobre el proceso o el plan de salvación de una manera que enfatiza muy claramente la soberanía y la dirección de Dios, hermanos. Estos versículos que leímos se han denominado como la cadena de oro
de la salvación. ¿Han escuchado ustedes hablar de esto? La cadena de oro de la salvación. Los teólogos reformados a este texto lo han llamado el ordo salutis. Ellos le dicen así, el ordo salutis, el orden de la salvación. Y cada paso de la salvación, hermanos, está ligado a los demás como una cadena inquebrantable. Y ahorita vamos a ir ahí, nombrando los pasos de la salvación, hermanos. Miren lo que dice el texto. A todos los que conoció de antemano también los predestinó. Todos los predestinados son también llamados. Todos los llamados son también justificados. Y todos los justificados son también glorificados. Esta es, hermanos, la cadena de oro de la salvación de 4 eslabones. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de esto. Esta cadena de la salvación, hermanos, que Dios es el autor de ella, es irrompible, inquebrantable. Una vez que el proceso ha comenzado, será completado por Dios. Será completado por Dios. Aquellos a quien Dios ha llamado a la salvación, hermanos, responderán y serán glorificados en el cielo. Esta es una promesa del Dios viviente, como lo vamos a ver. Las promesas de Dios, hermanos, son sí y amén. No puede Él mentir. Y ustedes van a ir viendo cómo el autor de la salvación es Dios. Ahora, hermanos, noten que cada acción de la cadena está en tiempo pasado. Eso quiere decir que la salvación del creyente, hermanos, está escrita en la eternidad de Dios. Está escrita en la eternidad de Dios. Miren con cuidado, hermanos. Miren con cuidado. Miren con cuidado. A ver. Conoció desde el principio. Ajá. ¿Qué más? Lo predestinó. Predestinó. Justificó. Y luego glorificó. ¿Verdad? Para él ya estamos glorificados. Mire aquí, hermano, qué pasa. Esta es la cadena de oro de la salvación de los 4 eslabones de Romanos. A los que antes conoció, los predestinó. A los que predestinó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Hermanos, debemos de saber algo. A ver, hermanos queridos, la salvación del creyente, hermanos, es una obra de Dios. Y cuando Dios obra, ¿verdad? Es imposible que nos separen de Dios. Más adelante él sigue hablando de esto, el autor, y dice, nadie nos podrá separar del amor de Dios, ¿verdad? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestados. Porque ¿quién podrá separarnos si estamos en Cristo, hermanos? ¿Verdad? Pero notemos algo más, hermanos. Voy a hablar de esto más cuando entremos a nuestro próximo tema de los cánones de Dort, ¿verdad? Pero en estos momentos quiero que ustedes vean en el texto algo más que es importante, hermanos. ¿Quién lleva a cabo cada una de esta acción en la salvación del hombre? ¿Quién lleva a cabo esto? ¿Qué dice el texto, hermanos? Es Dios. A los que conoció, los predestinó. A los que predestinó, los justificó. Mire, los justificó. Todo está hablando de Dios. A los que justificó, los glorificó. Todo es Dios, hermanos. De manera que la salvación es una obra soberana de Dios, hermanos. Miren, como les dije, voy a profundizar en esto cuando lleguemos al próximo tema en los cánones de Dort. Pero quiero citar a William Perkins, hermanos, un puritano de los años 1500. Él habla y dice acerca de la implicación del pasaje. William Perkins dice, se nos amonesta a luchar contra toda duda y desconfianza de nuestra salvación, porque no depende de nuestras obras
ni de nuestra fe, sino del decreto de Dios que es inmutable. ¿Saben lo que significa inmutable el decreto de Dios? No cambia. Hermanos, en otras palabras, dice William Perkins, los creyentes pueden disfrutar de seguridad porque Dios es el autor de la salvación de principio a fin. Nada ni nadie puede romper la cadena que aquí estamos viendo, hermanos. Hermanos queridos, miren, cuando estudiamos a profundidad la cadena de oro de los 4 eslabones de Romanos, ustedes se van a dar cuenta que no está la salvación en sus hombros. Hay personas que, hermanos, que están, si peco hoy, ya perdí mi salvación. Si peco, aman. Entendamos, somos criaturas pecadoras. Hasta el último aliento de nuestra vida le vamos a fallar a Dios. Su salvación no está en sus hombros, recae en lo que Cristo hizo, hermanos. Y he hablado con tantas personas que están batallando y dicen, es que ya me porté mal, perdí mi salvación. Como si la salvación estuviera en su hombro. Y luego dice, mañana me porto bien, ya gané otra vez mi salvación. Es como si está para allá, Dios te la da, Dios te regresa. A ver, dámela, quítala. Y pasan toda su vida batallando de esa manera, hermanos. Hermanos queridos, vamos a comprobar por las Escrituras. Usted va a ver aquellos que Dios elige y les da de su gracia. Es imposible que sean arrebatados de las manos de Dios. De verdad, vamos a ir viendo a profundidad. ¿Saben por qué, hermanos? Miren, hay una tremenda confusión, hermanos, porque dicen, es que esta persona se fue al mundo y perdió su salvación. Hermanos, la Biblia habla claramente que entre la iglesia hay muchos falsos convertidos, muchos falsos creyentes. Y desde nuestra perspectiva humana, cuando vemos que esta persona se aparta, dice, es que perdió su salvación. Hermanos, pero la Biblia habla, incluso Apocalipsis está lleno de pasajes donde habla que entre la misma iglesia está el trigo y la cizaña. Están los verdaderos creyentes y los que son falsos. Entonces, se nos amonesta, hermanos queridos, a que entendamos que nuestra salvación está en Cristo. Y la evidencia de que usted ha confiado en Cristo es su amor por Cristo. Porque mire lo que yo me he encontrado, hermanos. Muchos dicen, pues entonces si ya yo no voy a hacer nada por mi salvación, entonces voy a vivir como yo quiera, dándole rienda suelta a mi carne. No, ¿saben? Están equivocados, porque cuando Dios toma tu vida, tu corazón, te transforma, ese deseo ya no va a ser el mundo. Ese deseo es agradar a Dios. Y jamás, entendamos, hermanos, jamás de los jamases, el verdadero creyente se va a ir a inmiscuir en toda clase de impureza y maldad, porque dice la palabra de Dios. Hermanos, ustedes se van a sentir incómodos cuando se encuentren en un contexto pagano, mundano, pecaminoso, incómodo. Entonces, hermanos, debemos entender que cuando la Biblia habla de nuestra salvación, no recae en sus buenas obras, ni en mis buenas obras, ni en lo que yo soy. Recae en Cristo nuestro Señor. Él es el autor, dice la Biblia, Él es el autor de nuestra salvación, hermanos queridos. Y aquellos que Él justifica, hermanos, nuestro corazón quedará agradarle, estará rendido a nuestro Señor, porque hemos entendido, estábamos perdidos, pero en Cristo hemos encontrado vida eterna. Hermanos, vayamos a Salmos 65. Voy a profundizar más en esto después. Salmos 65. Dice que hay convencidos, pero no convertidos. Salmos 65.
versículo 4. ¿Quién lo puede leer? A ver. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Oh, hermanos, este texto, este versículo me ha traído un refrigerio a mi alma. Oh, mira, bienaventurado, feliz, dichoso, el que tú escogieres y atrajeres. ¿Quién está escogiendo y atrayendo? Dios. Claro, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres, ¿a quién? A ti, a Dios mismo, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Wow, wow, hermanos, este texto ha traído un refrigerio a mi alma. Oh, qué hermoso es estar en los atrios de la casa de Dios. Qué hermoso, hermanos, es adorar a nuestro Señor. Y yo veo aquí, dice, Él me ha traído, me ha escogido y me ha traído a Él mismo para adorarle sus atrios, para exaltar su nombre. Hermanos, ahora, vamos de regreso a Romanos. Vamos de regreso a Romanos. Note, hermanos, que nuestra elección no está basada del querer del hombre. Romanos 9:16. ¿Quién lo puede leer? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Escuchamos bien? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. La elección del hombre no está basada en el querer del hombre, hermanos. Tampoco está basada en nuestras buenas obras. O sea, que Dios lo eligió porque usted era muy buena persona y era un buen vecino. Uf. Mire nuevamente, vamos ahora a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Nuestra elección no está basada en que usted era buen vecino y buen compañero de trabajo y traía brownies a los compañeros de trabajo ahí. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice ahí la escritura, hermanos? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. A ver, esa escritura, hermanos, nos está más claro que el agua ahí. Su elección no está basada en que Dios vio que usted iba a hacer buenas obras en un futuro y dijo, a ver, María, esto yo veo que va a hacer muchas buenas obras, la voy a elegir. Y yo dije, a ver, dice Dios, Bill, este es un hombre que va a ayudar a los de su fábrica y le lleva café todos los días. Además es buen vecino. A ver, yo voy a escoger a Bill. No, hermanos, no es nada de eso. No está basado en nada, ¿verdad? La elección está desde antes de la fundación del mundo, hermanos, desde antes que usted naciera. No está basada en obras, ¿ok? Tampoco nuestra elección está basada en nuestra santidad, que éramos muy santos aquí. Mire Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Ahí está. Nos escogió para que fuéramos santos. No es porque usted ya era santo. No, lo sacó de allá y lo escogió para que usted fuera santo y sin mancha. Tampoco nuestra elección está basada en nuestra obediencia, hermanos, ¿verdad? Mire, primera de Pedro, a ver, no, ya leímos esa, ¿verdad? ¿Cuál le leímos, hermanos? Timoteo leí. La última que leyó el hermano. Efesios. Bueno, vamos a primera de Pedro. Gracias, hermanos queridos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2.
¿Qué dice la santa palabra de Dios? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¡Wow! ¡Wow! Nos llamó, nos eligió para obediencia, hermanos. O sea que su elección no fue basada en que usted ya obedecía y que era bien obediente, ¿verdad? No. La escritura es muy clara aquí. Hermanos, más bien nuestra elección encuentra su única y suficiente causa en el soberano beneplácito de la gracia de Dios, hermanos. Vea Mateo capítulo 11. ¿Qué dice la santa palabra de Dios? Versículo 25 al 26. Qué bueno que aquí comprobamos con la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? O sea, textos y textos y textos. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 26. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así agradó a tus ojos. Así agradó a tus ojos, en su puro beneplácito. Ahora recuerden, hermanos, que el beneplácito de Dios y los decretos de Dios tenemos que verlo a la luz de su ser, de su naturaleza, su amor, ¿verdad? Su gracia, todo debemos de verlo en un contexto de su naturaleza, ¿ok? Romanos, vamos a Romanos, hermanos. Romanos 9:11. Y después Romanos 11:5. Romanos 9:11 primero y después Romanos 11:5. ¿Qué dice? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Wow. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. ¿Y Romanos 11:5? Ahí mismo estaba, hermanos, más adelantito en Romanos. 11:5. Así también en este tiempo ha quedado un remanente elegido por gracia. Elegido por gracia. ¿Ve? El soberano beneplácito de la gracia de Dios. Y voy a dar una más, hermanos. Tengo mucho, pero vamos para ir avanzando un poco, porque tengo mucho que cubrir. Segunda de Timoteo. Y el 6 dice: no por obras. Y el 6, a ver, no por obras. Dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otras maneras, la gracia ya no es gracia. Exacto. Gracias, mi hermano. Excelente. Una más, hermanos. Segunda de Timoteo 1:9. A ver, para ir avanzando. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Hermanos, entonces yo espero que haya quedado lo suficientemente claro que el llamamiento de Dios es de acuerdo a su soberano beneplácito, su perfecta voluntad, hermanos. Pero ahora yo quiero llevarlos a Primera de Corintios, porque ahí hay algo que quiero que ustedes vean. Capítulo 1, para ir extendiendo e ir abriendo el abanico más. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 9. Yo lo voy a leer, hermanos. Mire lo que dice. Gracias doy a mi Dios
siempre por vosotros, por la gracia de Dios. Y ahora escuche, que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora escuche esto, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Escuchamos esto, hermano? Él nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, aquí podemos ver que Dios es el autor de todo. Dios es el que nos ha llamado, Dios es el que nos dice que la gracia de Dios fue derramada en nosotros, Él nos puso en Cristo Jesús, fuimos enriquecidos en Cristo Jesús. Es más, otro texto dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, hermanos. También dice que Él nos confirmará hasta el fin, ¿verdad? Y también dice que Él nos ha llamado. Entonces, hermanos, este texto nos deja claro, nos deja ver claramente que Dios es el que obra en nuestra salvación. Vayamos al versículo 27, ahí mismo, 1 Corintios 1, 27 al 31, comienzo a leer, hermanos. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermanos, noten, 1, 2, 3 veces de ahí dice, escogió Dios, escogió Dios, escogió Dios. Y el versículo 30, mas por Él, por Dios, vosotros estáis en Cristo Jesús. Ustedes están en Cristo Jesús por Dios. Porque Él dice que los escogió. Por Dios también dice que Él nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por Dios, hermanos. Por Dios. Para que ¿quién se lleve la gloria? ¿Qué dice el último versículo? El que se gloríe, gloríese en el Señor, porque Él ha hecho nuestra salvación posible, hermanos. Yo espero que vaya quedando claro esto, ¿eh? O sea, ahora, les estoy dando pura porciones bíblicas. Si usted quiere altercar con Dios, pues... Es pura carne, hermano. Bueno, hermana, este tiempo se va muy rápido, hermano. Yo no sé si, Eduardo, ¿le estás adelantando el reloj? Bien, vamos a unos cuantos textos más, hermanos, para ir cerrando. Nos va a faltar mucho que cubrir, pero vamos avanzando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Quién lo puede leer? Mas vosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y de la fe en la verdad. Ahí está, hermanos, el apóstol Pablo hablándole a estos hermanos de esta iglesia. Ustedes deben dar gracias a Dios porque Él fue el que los escogió. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. Fue Dios. Éxodo 33, 19. Éxodo 33, 19.
¿Nadie tiene Éxodo 33:19? Y le respondió, no dejas a todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ahí está, hermanos. Yo creo que vamos dando luz, ¿verdad? Se va aclarando esto. Entonces, pero yo quiero que escuche una porción bíblica, hermanos, que nos va a dejar anonadados. Isaías 65. Isaías 60. Isaías 65. ¿Todo bien? Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. A ver, hermanos, escuchamos con cuidado este texto este texto es impresionante. Dios está hablando y dice, fui buscado Por los que no preguntaban por mí. por los que no preguntaban por mí. ¿Y qué más dice? Fui hallado por los que no me buscaban. ¿Y qué más dice? Dije a gente que no invocaba en mi nombre, heme aquí, heme aquí. Hermanos queridos, esto, recuerden que nos está, este texto nos está haciendo meditar en lo que ya vimos de la depravación total del hombre. Recuerden que les dije que todos estábamos en un mismo hoyo, todos destituidos de la gloria de Dios. Nadie buscaba a Dios, hermanos. El texto de Romanos dice que nadie buscaba a Dios. Todos seguíamos nuestros deseos de nuestro corazón pecaminosos, amando el pecado. Nadie preguntaba por Dios, nadie invocaba a Dios. Y Isaías ahí, Dios mismo lo está remarcando. Fui hallado por los que no me buscaban. ¿Por qué fue? A ver, ¿por qué los que no buscaban a Dios dice que los hallaron a Dios? Él se reveló. Exacto. Porque no hace sentido si no se hubiera revelado. O sea, fue hallado por los que no me buscaban. Fue encontrado por los que no me buscaban mi nombre, ¿no? Entonces, esto habla de que Dios es el que toma la iniciativa y se revela al hombre. Y toca el corazón del hombre. Y atrae para él a estas personas que él derramará de su gracia. Y dijimos que él saca un pueblo y que ese pueblo recibe gracia y este pueblo recibe justicia y nadie recibe injusticia, hermanos. Ahora, para cerrar, y quiero aclarar algo, y ya no voy a tocar este tema que tenía más que explicar, pero hermanos, escúchenme esto, hermanos queridos. No es que el hombre esté tocando a la puerta de Dios y le dice, Señor, déjame pasar, por favor, yo quiero entrar a tu reino. Y no es como si Dios le dice, oh no te voy a dejar entrar porque tú no eres uno de mis elegidos. Hermanos, nadie está buscando a Dios. Es más, ellos mismos están conscientes de que hay un Dios, pero dice la palabra del Señor que su corazón está inclinado al pecado y ama el pecado y no quiere venir a Dios. Su corazón está, no es como que está manipulado por Dios, está manipulado por el pecado y sigue el pecado. Recuerden que yo les di, hermanos queridos, nuestra naturaleza está corrompida. Y yo les dije que si ustedes pusieran, a ver, un animal que coma legumbres, un conejo, si ustedes ponen un conejo aquí y ponen un carnívoro, un león, en un conejo aquí y un león acá, y usted cambia la comida,
y usted le pone las legumbritas al león y una pedazote de ahí al conejito, un pedazo de carne ahí. Hermanos, la naturaleza del conejo, ¿a dónde está inclinada? ¿Dónde va a ir? A buscar a la legumbre. Pero quiere decir que está manipulado. El conejito va a decir, oh no, estoy manipulado, me voy acá. No, es su inclinación porque le gusta eso, le apetece. El león se va a ir acá porque le apetece, su naturaleza está inclinada por esto. Pero no significa que no se da cuenta de que hay aquí la legumbre. No, eso no significa eso. El hombre, su naturaleza, no significa, hermanos queridos, no significa que ignore el bien o que ignore que hay un Dios, sino que él mismo, su naturaleza, se inclina de su propia voluntad por el pecado y ama el pecado. Entonces Dios tiene que venir y hacer una obra sobrenatural y cambia la naturaleza de esta criatura, ¿verdad? Y de una forma similar habla que dice que nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, un corazón para que apetezca al Señor. Hermanos, vamos a dejar ahí esto, pero yo les digo esto porque hay una mala, Interpretación. exacto, una mala idea allá afuera de que dicen, oh bueno, es que entonces, ¿cómo Dios nos está dejando entrar a los otros? No, nadie busca a Dios. Todo hombre se deleita en el pecado, busca el pecado. Incluso Romanos, recuerden que Romanos comienza hablando de que Dios se ha revelado en la creación. Y los hombres saben que hay un creador, pero no le glorifican, porque aman su pecado. Hay una persona borracha que dice que no quiere venir a la iglesia porque tiene que dejar de tomar. Entonces ama el tomar, ama el destruirse. Ese es el ejemplo de cómo amamos el pecado, cómo nos deleitamos en él cuando no conocemos de Dios. Exacto, sí, mis hermanos queridos, bueno, avanzamos bastante, todavía nos queda más que cubrir. Se ha extendido esta clase, pero es bueno para que vayamos aclarando y dando luz y más luz, hermanos. Ok, entonces vamos a orar y vamos ahorita a tomar un café y un panecillo ahí. Oremos, hermanos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por darnos luz en la Escritura y permitirnos, Señor, ser edificados. Nos hemos expuesto a estas enseñanzas, Señor, estas clases que son de refrigerio para nuestra alma, Señor. Oh Dios, cuánta grandeza hay en ti, Señor. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos, Señor. Tú eres el Dios alto y sublime, y nosotros somos criaturas, oh Dios, finitas, pero tú eres infinito, grande, maravilloso. ¿Quién podrá comprender, oh Dios, toda, Señor, tu sabiduría? Es imposible, pero lo que has revelado en tu palabra, ayúdanos a contemplarlo con un corazón humilde, humillado, oh Dios, para conocerte más y más y darte la gloria y la honra en todo. Gracias, Señor, por esta clase y por mis hermanos. Bendícenos el resto de este tiempo. Por los méritos de Cristo nuestro Señor te lo pido. Amén y amén. Bien, hermanos, tenemos una cumpleañera, así es que vamos a